Días y bendiciones cada uno de mis hermanos y qué bueno verles en esta última mañana del año 2017 y qué bendición que el Señor nos permita que sea un domingo, que un domingo sea el último día del año y como congregación, como iglesia, árbol de vida para las naciones, podamos estar aquí juntos. Y qué bueno que podemos empezar este servicio con los aires, ya tenemos todo listo, con el salón totalmente acomodado. Bien, faltan algunas otras cositas, un cuarto aire más, el otro del segundo piso, y qué bueno es Dios. Hoy, bueno, ya que terminamos la serie, esta mañana Dios nos quiere hablar a través de una pregunta, y sé que suelo tener enseñanzas con títulos de pregunta, y este es uno. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando tú te escuchas que alguien dice eso, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿En quién piensa? Claro, lógicamente va a pensar así, es uno, es uno. Y el título es sugestivo porque parece decir, el que está hablando es un ser humano. Jeremías 32, del 26 al 44. Y vamos a ver quién es el que dice, habrá algo que sea difícil para mí. Vamos a ver quién lo dice. Jeremías 32, 26 al 44. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? De ahí sale el nombre de la enseñanza. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán por fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de los ojos de Dios desde mi juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano al rey de Babilonia espada, hambre y pestilencia. He aquí que yo os reuniré de todas las tierras de las cuales eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré ellos por Dios, y le daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, sus hijos después de esto. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos
todo el bien que acerca de ellos os hablo, y poseerán heredad, y en esta tierra de la cual vosotros decid, está desierta, sin hombre y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, así dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos quiere enseñar esta mañana que para ti no hay nada difícil, nada hay difícil, porque tú mismo has dicho que habrá algo que sea difícil para mí. Enséñanos, Señor, que aún hay cosas que puedes hacer antes de acabar este 2017, pero que nada, Señor, se te escapa en este 2018 y en los años que vienen. En nombre de Jesús, gracias. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Bien, tal vez por causa de la enseñanza de hoy, que es la última del año, el título, como les dije, podría uno pensar e irse directamente, eso es nada es difícil para nosotros, porque Dios contra nosotros, porque Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el texto nos va a enseñar, y hoy quiero transmitirles eso, que Dios es el único que puede decir, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Es Él. Y aunque el texto suena fuerte, suene partes dolorosas de otra, es un precioso texto con que Dios nos quiere hablar. El Todopoderoso, Rey y Señor, pregunta como retando, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y esa es la palabra para finalizar el año y prepararnos para el que viene. Y les recuerdo que mañana tendremos nuestro ayuno, nuestro primer ayuno del año, y empezaremos la nueva serie de enseñanzas, Anímate, esfuérzate y edifiquemos. Mañana trataremos Anímate, Dios está contigo. Así que te invito a que mañana nos acompañes en este ayuno. Pero también los que han traído, como veo, muchos familiares que vienen del interior, de otros lugares, salgan, disfruten. Pero todo el que quiera, venga y empecemos consagrando ese primer día del año al Señor, pero consagrando toda nuestra vida siempre a Él. Jeremías es un profeta que vive en su propia carne el drama de una fidelidad absoluta a Dios, en solidaridad con el pueblo que ha sido terco, rebelde y desertor. Y él es fiel a su vocación como profeta y por eso anuncia que va a ocurrir una gran catástrofe, que van a llevarse a todos cautivos por causa de sus pecados. Como dice Schockel, su fidelidad y continuo contacto con Dios, sellados por el sufrimiento, llevará a la conciencia del pueblo la necesidad de un nuevo tipo de relación con el Señor, más íntima y personal, más enraizada en el corazón de las personas que en una alianza jurídica y externa. Y esa relación es de obediencia, es el culto que Dios desea. Eso es lo que va a tratar este texto de Jeremías, que ahora Dios quiere que se relacionen con Él de una manera diferente. El pueblo no pudo con el pacto, el pueblo no pudo estar en su totalidad metido. Y Dios desea enseñarnos esa nueva forma. Tanto así que va a llevarnos a Cristo. El 2017, que está a pocas horas de terminar, fue precioso. Y muchos buenos momentos pasaron. Algunos terminaron su bachillerato, Laval. Otros terminaron como Vane, su universidad. Algunos empezaron su maestría, otros están a punto, se enteraron que tienen beca por ser los mejores en la U y van a hacerla. Otros están planeando, unos tienen nuevo trabajo, otros han viajado a Chile a todos lados, unos tienen
novio, novia, y están a punto de casarse. Aquí hay una pareja a punto de casarse. Y así, queridos y amados hermanos, hay promesas que se cumplieron y otras que no. Hubo pérdidas de seres queridos. Se fue nuestra amada hermana Olga Ricardo. Y hay una nueva Olga Ricardo que es la hermana de nuestra hermana Magali Ricardo. Entonces ha sido un año de ires, venir, pero el Señor Dios nos dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Árbol de vida para las naciones. En toda iglesia hay dificultad, en toda iglesia hay problemas. Pero Dios quiere que nos sigamos aferrando en estas últimas horas, desde 2017 a Él, y nos preparemos para asumir el 2018 llenos de su presencia. La palabra de hoy va a ir desde la exhortación para edificarnos y consolarnos, la función profética. Y para poder entender este texto, miremos los primeros versículos. Jeremías ha recibido un mensaje del Señor en el medio del reinado de Sedequías. Sedequías lo tiene preso en la cárcel. Es decir, el profeta al que se le dijo, te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está preso. ¿Y quién le gusta un fin de año preso? A nadie. Y se nos muestra que Dios le habla y le ha confirmado que efectivamente van a tener que irse. Pero en medio de todo, Él quiere dar una promesa. Él le muestra a través de un sueño que vendrá un primo a venderle una tierra. Como es pariente cercano, va a ofrecérsela primero a él. Y eso pasa. Eso sucede tal cual. Le vende, le dice, firman escritura. Y lo que quiere decir con eso es que así como se compra y se vende, así volverán a comprarse y venderse terrenos después del cautiverio. Ahora, ¿quién compra un terreno sabiendo que la situación está así y se está devaluando la tierra? ¿No sería perder la plata, esas 17 piezas de plata? Es como ilógico. El Señor hará, hermanos, todo lo que sea posible para que volvamos al camino angosto. Por eso sus palabras esta mañana nos quieren decir, de parte de Él, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Aún puede transformar tu contexto, aún puede transformar esas personas que no has visto llegar a los pies del Señor. ¿Y quién no se angustia al ver cercano el cumplimiento de una profecía que dice que van a ser deportados, que van a ser llevados cautivos? ¿Quién no se angustia al saber que está a punto de perder la casa, la hipoteca, que le falta dinero para comer, que no tiene para pagar la matrícula de los hijos en el 2018 o no tiene las cosas? ¿Quién no se angustia? Y todos los habitantes de Jerusalén estaban angustiados, asustados, así como solemos estar nosotros cuando hacemos algo malo y después estamos apurados, nos metemos en el lío y después, Señor, sácame. El pueblo, con cada generación que pasaba, se nota desde Génesis en adelante, cuando con Abraham 12 en adelante, se nota cuando ya Jacob se ha conformado y salen de Israel y todo, que con jueces, con reyes, con profetas, se siguen metiendo más a idolatrar, se van tras la idolatría y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Por eso caen bajo el yugo de los enemigos y en este caso bajo el yugo babilonio con Nabucodonosor. Cuando uno ve que ya viene la desgracia, es que se pregunta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no paré? ¿Por qué no me detuve si antes podía controlarlo? ¿Por qué pensé que yo solo podía con esto? Ahora, ¿qué será de mi familia? Son las siguientes preguntas. Dios, ¿será que puedes devolver el tiempo a ser una máquina y rescatarme? El pueblo se preguntaba entonces, ¿seremos exiliados? ¿Perderemos nuestras propiedades que fueron año tras año de nuestra familia? ¿Pasaremos hambre? ¿Será que nos tratarán como basura? ¿Tendremos dónde dormir?
Y hermano, yo no quiero ser ave de mal agüero, no. Esta palabra, aunque suena difícil y uno dice, ¿cómo una palabra de esta fin de año? Y es que en medio de esta época que se habla todo va bien, siempre nos dicen eso. Yo no vine a decirte que va a ir mal todo, sino a decirte que la obediencia a Dios es la clave para superar las crisis. Entender el propósito de Dios es la clave para vivir fortalecidos en Él. Y en medio de los interrogantes que tengamos, de las preocupaciones, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a comprar los útiles escolares? ¿Cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo vamos a pagar esto? Esto que hemos estado construyendo, estos aires que hemos estrenado esta mañana con este frío. Y es en medio de eso que el Señor por su misericordia responde con amor. Y a pesar de nuestro engaño, versículo 27, Él dice, he aquí, lo primero que hace es mencionar su nombre. Yo soy el Señor, Dios de toda carne. Y que no quepa duda, Él es el Señor, el dueño de todo, el dueño de toda carne. Y Él ha fijado sus ojos en su iglesia, ha fijado sus ojos en la humanidad para cambiar nuestra historia. Y pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Porque es el Señor. Pero también en medio del exilio profetizado le promete algo que suena como cuento de hadas, algo literalmente imposible para los hombres. 37 al 40. He aquí yo los reuniré desde todas las partes donde ha sido dispersado para que vengan y me adoren, para que vengan a este lugar y les daré corazón y camino para que me teman perpetuamente por sus generaciones con sus hijos. Y ese es nuestro Dios que promete en medio de la desolación y el exilio, y promete que nos hará regresar con bien y confiados nos hará habitar en nuestra posesión. Porque ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Y sabes, utiliza un ejemplo real, porque Dios utiliza el drama de la vida de Jeremías. La vida real, le toca coger su plata y darla en el momento que se supone que van al exilio. O sea, va a comprar algo que no va a habitar. No tiene lógica. ¿Compraría usted una propiedad para no habitarla, ni arrendarla, ni vivirla, ni nada, sino para que esté desolada? No, pero él le tocó, gastó su plata. ¿Cómo se sentiría? Pero todo fue y mandó a guardar en un cofre con escrituras, testigos y todo. Porque Dios pone como testigos también las personas para que muestren su grandeza. Y sabes, Dios está llamando a que la obra que va a hacer en ti sea vista por los demás y crean que Él es el único y verdadero Dios. Si Dios promete, Él cumple. Si Dios lo dijo, así se hará. Si el Señor no es el que edifica tu casa, en vano te dedicas a construir. Si el Señor no monta la guardia, los vigilantes lo hacen en vano. Lo más difícil, hermanos, no era traer del cautiverio a los israelitas, no era devolverlos a la tierra, eso no era el gran milagro, eso no era lo difícil ahí. Lo más difícil era que ellos transformaran sus corazones y volvieran a adorar de todo corazón. Y hoy nos preocupamos pensando que lo más difícil es lo material, es la posesión, es lo que tenemos, cuando muchas veces lo más difícil es nuestra actitud, que quiere ser un corazón que no se postra y se rinde ante Él. Lo difícil para Dios no era traerlo, era ese corazón que se rindiera de ellos. El milagro más grande es cuando un alma, una persona dice, necesito a Cristo. Eso sí es un milagro, aleluya. Somos conscientes que el milagro más grande no son esas bendiciones materiales, familiares de toda clase, sino el ser y vivir reconciliados con Dios, dedicando nuestra vida en consagración a Él. Las obras de amor que hace nuestro Creador son de tamaños astronómicos, no tienen límite, porque no podemos entender todo el bien. Utilizo la palabra que usa el texto. Todo el bien.
Sus propósitos son tan altos que a través de tu vida y mi vida, usadas como ilustraciones, mostrarán la grandeza de Dios. Versículos 41 y 42, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ese es el milagro más grande. El cautiverio tiene un propósito y es que el corazón se ha transformado para que vuelva a Él. Todas esas dificultades que usted ha estado pasando, piense si tal vez no es Dios que en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, quiere llamar a reconciliación. Y esos momentos donde hemos estado angustiados y apurados, donde por fin, después de tanta sequedad, hemos clamado a Dios, ¿no lo ha usado el Señor para que volvamos a Él? Y lo precioso es que como árbol de vida para las naciones, en el 42 nos habla, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón. Árboles de vida plantados. Nuestro Señor no se ha cansado de tener misericordia. Por eso en esta última mañana de 2017 nos llama a regresar a su redil, a dejarnos pastorear, a no perder de vista lo que está a punto de suceder en medio de ABN, a abrir nuestros ojos espirituales y ver que su presencia está en medio de este lugar, en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, con todo y que hemos pecado, Él aún sigue siendo fiel. Y es tiempo esta mañana de arrepentimiento, de cortar con todos esos hábitos, conductas, pecados que no nos han dejado ser libres, que nos están atando y están arrastrando a esas prisiones de oscuridad. Que en el nombre de Jesús se rompan las cadenas, que en el nombre de Jesús se rompan las ataduras y seamos libres por su palabra. El texto deja ver la manera en que Dios obra al favor de su pueblo. Versículo 39, les daré un nuevo corazón, un corazón. ¿Por qué? ¿Por qué un corazón, hermanos? ¿Por qué no un terreno? ¿Por qué no una sanidad? ¿Por qué, si eso era lo que necesitaban en medio del exilio, volver, regresar? Es que Dios sabe que nuestro corazón que heredamos de Adán y Eva es un corazón dañado por el pecado y que necesita reconocerlo a Él para ser transformado, regenerado. Y Dios hoy nos está llamando, pero la condición en la que se encuentra tu corazón determinará tu obediencia. Este texto nos habla que la gente necesita salvación. Pero ahora, ¿le está hablando a su pueblo? ¿Está hablando a su pueblo? Y sabes, un corazón humilde y sensible es un terreno fértil para oír la voz de Dios y obedecerla. Pero si uno lo tiene endurecido como piedra, no resistiremos al llamado del Creador. Es por eso que cuando dos, tres o más creyentes escuchan la misma palabra del Señor, el mismo mandato, responden de formas diferentes. Unos obedecen y otros desobedecen. Para que un corazón se endurezca, se necesita que poco a poco empieza a desobedecer. Y es un proceso lento y frío que al principio parece imperceptible, que va acompañado de excusas, de justificaciones. Y normalmente alguien que en ese proceso está pasándolo, no reconoce su condición. Y le da rabia si lo exhortan. Si Dios te está hablando esta mañana, ¿qué vas a hacer? Algunas señales descriptivas de eso es resistirse a la voz de Dios, que ya le da lo mismo congregarse o no, desobedece, rechaza la voluntad de Dios, no quiere que alguien sea autoridad sobre él, justifica todo acto pecaminoso, no le interesan los asuntos de la iglesia. ¿Para qué congregarse? Dice, le indiferencia o leer, orar la palabra, o se preocupa primariamente o da mayor importancia a los bienes de este mundo, y todo lo justifica de forma pseudopiadosa. No acepta la corrección ni llamados de atención, evade los asuntos espirituales o cualquier cosa que tenga que ver con la fe. Prefiere mensajes de WhatsApp, prefiere Facebook. ¿Y no te ha pasado? Una de esas formas que se muestra es cuando decimos, Señor, vamos a orar, voy a orar, y te dedicas a facebookear. O te has propuesto un tiempo y suena el teléfono y enseguida caemos.
Pero para un corazón así hay esperanza. Pues si le pedimos un corazón de carne conforme a su voluntad, Él pondrá uno en nosotros que anhele buscarle, conocer y estar en intimidad con Él. Porque nada hay imposible para Él. Porque ¿habrá algo que sea difícil para Él? Esta mañana necesitamos que nuestro corazón dependa de Dios, que profundamente se acerque a Él para estar en comunión. Israel era la nación escogida por Dios para atraer a otros pueblos a Él, pero ella vez tras vez se alejó por la idolatría. Por eso el castigo de transgredir del pacto fue que Dios se alejara de ellos, por no aprender a amarle y entregarse. Entonces le dejó. Y eso pasa porque el corazón humano está muerto en delito y pecado. Por eso se necesita un corazón nuevo, regenerado, que solo da Jesús. Y ese es el que como iglesia hoy tenemos. Toda iglesia tiene un corazón nuevo. Y si hoy estamos débiles, hemos caído, hemos puesto barreras, hay que decirle: Señor, vivifícame, porque quiero amarte. Si hemos pecado, arrepintamos de corazón, pidamos ayuda, ayudémonos unos con otros. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?, dice Dios. Él puede sacarnos de esa situación. Si hoy estás llorando, el Señor te puede consolar. Si hoy estás preocupado, el Señor te puede ayudar. Si necesitas orar, que oremos por tu salud, por tu familia, por tu hermano, el Señor tiene esperanza para ti. El texto nos deja ver cómo el Señor muestra su amor y su gracia, queriendo estar con nosotros siempre. Versículo 40, y haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Qué cosa tan hermosa que el Señor desea estar a nuestro lado. El Señor desea estar contigo. El Señor, dice la palabra también, que no anhela celosamente su espíritu. Y si hay algo que la gran mayoría de los seres humanos le temen, es al abandono, o al ser dejados o rechazados. Y el Señor hoy quiere estar con nosotros, nunca abandonarnos. Y muchos creyentes tienen fija una idea. Para algunos piensan: ay, mi pareja me va a abandonar, mi familia me va a dejar, mis amigos me van a dejar. Y eso tiende a convertirse en ideas que rondan tan obsesivamente el pensamiento de un ser humano que lo hace infelices. Y por eso es que vienen expresiones a la pareja como: ¿tú me quieres? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto? ¿Qué tanto te importo? Y se terminan recriminando el uno al otro cosas como esta, que es el siguiente paso: tú no me amas como antes, ya no te soy suficiente, demuéstrame que me amas. Y el pueblo de Israel sí supo lo que era el abandono, porque dejó el pacto y Dios los abandonó, los dejó en manos de los babilonios, en manos de los persas, quedó con el imperio romano. Y sabes, o sea, nos deja ver que no abandonó por abandonar, sino que por amor los dejó para que le extrañaran y pudieran regresar a Él con un corazón listo. Dios vino muchas veces a su pueblo como un esposo busca a su mujer, pero cada día ella se prostituía con diferentes personas y de forma más fuerte, más intensa. El pueblo abandonó a Dios tras sus ídolos. Por eso Dios lo abandonó, para buscar la forma de atraerlo, porque Él no convive con el pecado. Él es el Santísimo. Dios hace regresar a su pueblo con Jesús, y Dios reconcilia con Cristo para que nunca más le abandonemos. Suena lógico pensar: ¿cómo es posible que Dios quiera estar con un mentiroso? Suena ilógico pensar: ¿cómo así con un engañador como yo? ¿Cómo estaría con alguien que desobedece? Pero lo imposible para Dios es que si Él se ha propuesto hacer bien en nosotros, ¿habrá algo difícil para Él? Dios ha hecho un nuevo corazón en ti y en mí, para que permanezcamos en Él y así nos amemos los unos a los otros. Y lo hermoso de ese texto es que, como leímos,
Él se llena de alegría por estar con nosotros. Imagínense, si a nosotros nos gusta jugar, hacer cosas o salir, viajar y nos regocijamos y cantamos, comemos, ¿cuánto más? Versículo 41, y me alegraré con ellos haciéndole el bien. Es un Dios que se alegra al hacerle bien. Dios se alegra al hacerte el bien. ¡Wow! ¡Qué expresión de suma alegría! ¿Qué emociones tiene ese texto? Que evoca en primer lugar al gran mandamiento de Deuteronomio: y me amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Señor poderoso tratando de provocar eso en sus hijos. Qué precioso que el Señor le ha dicho a los israelitas y que a nosotros nos dice hoy que no nos paga con la misma moneda, que no responde de la misma manera como le respondimos, porque Él es fiel y si Él prometió, Él cumple. Y por eso Él ha dicho: ¿habrá algo que sea difícil para mí? El versículo 40 habla acerca de Jesús. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. La muestra de que no hay difícil para Dios, de que nada es difícil, es que a través de Jesús pudo lograr lo que Israel no pudo. Israel fue liberada del yugo de los egipcios y tenía que cumplir la ley, no pudo, pero Cristo cumplió en lugar de ellos para reconciliarnos a todos, y por eso tenemos vida. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida, solo en Cristo nuestros pecados son borrados y solo en Cristo hemos sido reconciliados para reconciliar. Éxodo 19 del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y miren lo que responden. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras. Ellos se habían comprometido y no pudieron. Cristo se comprometió y pudo. Hermanos, comprometámonos con la obra del Señor. Fue un pacto de acuerdo mutuo el que ellos hicieron allá en el Sinaí, pero lo quebrantaron de vez tras vez. Y por eso sufrieron tantas invasiones. Y ellos a través de la historia eran conscientes. Ejemplo, Malaquías 3, 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese es el Señor que tenemos. Ellos sabían y ellos recordaban toda esa historia, pero con todo y eso nada. ¿Por qué les digo que el texto habla de Jesús? Jeremías 31, 33 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, ponga unas páginas anteriores, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
El nuevo pacto, amados hermanos, del que habla Jeremías y que superaría toda barrera y nos regresaría a Él y nos reconciliaría con el Creador, es en Cristo. Y Cristo hoy ha logrado lo que para nosotros era difícil: estar en reconciliación con el Padre. Jeremías ha hablado de Jesús. ¿En qué otro nombre hay salvación? Así que antes de regresar a tierra, antes de cualquier cosa a lo que se refiere el texto, habrá algo que sea difícil para mí, es a transformar los corazones y las mentes. Ese es el primer interés de Dios. Las demás cosas van a ser añadidas. Si te podrás tener todas esas cosas, trabajando, poniéndote empeño, estudiando, pero lo primero es corazones al servicio de Dios. Mateo 26 al 28 deja ver: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Por si querían un texto más que compruebe que acerca de Jesús que habla. Hermanos, Dios dice hoy: ¿habrá algo que sea difícil para mí en este 2018? No temas este 2018, que en pocas horas está a punto de empezar, porque todo lo que necesitamos está escondido en Cristo, porque todo lo que necesitamos para vivir y sostenernos está en las manos de Dios. No olvidemos que tenemos un nuevo corazón para que no sea parte del Padre, y fue a través de Jesús, y ese es nuestro mejor regalo. Padre, gracias porque tú eres el regalo más grande. Gracias porque tu Hijo es el regalo más grande. Y hoy podemos decir, Señor, que para ti no hay ningún imposible. Tú nos has dicho: ¿habrá algo que sea difícil para mí?